¿Qué tal? ¿Qué tal familia? Ya es que en Warzone Mobile viene sin duda con noticias interesantes, ya que en estas semanas hemos tenido inmensos gameplays de Warzone Mobile. Y uno de ellos lo hemos subido en el canal. Hemos subido justo el gameplay que está en 4K y pues está los gráficos al máximo. Además de esto, pues muchacho precioso o muchacha señorita preciosa, puedes suscribirte al canal para estar informado de todo el mundo móvil, o si no, te cae plomo. Y no me van a negar que igual tenemos la misma curiosidad de qué dispositivos vamos a poder utilizar para Warzone Mobile, o al menos dispositivos que nos van a aguantar para que no se caliente cada 2x3 o al menos jugarlo. Y es que vamos a comenzar por lo confirmado. Y es que acaban de revelar en Warzone Mobile noticias que los dispositivos de iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 en sus versiones Pro, sobre todo iPhone 11 hasta el iPhone X, van a estar aguantando todo este Warzone Mobile y sobre todo van a tener un estable de 60 FPS, cosa que a partir del iPhone 11 estaría pues dando 50-40 FPS, pero son bastante estables. Lo que sí se puede dar es un subidón de FPS cuando se mejore Warzone Mobile, pues sería el iPhone 13 Pro, que tuvimos un gameplay comparativo que sí lo hace bastante bien con la optimización y recientes alfas del juego. Además, también para los amantes del ecosistema iOS, tendremos preparado que Warzone Mobile les exigirá iOS 10. También se ha estado publicando un gameplay con la tablet que se puede decir más económica, o bueno, más calidad-precio, que sería la tablet Air de Apple, que pues se probó en Warzone Mobile, la Air 5 y la Air 4, y la verdad pues rinden bastante bien, y sobre todo pues en esta alfa de Warzone Mobile pues se le ve que no tiene trabas, que va a 50 a 60 FPS, y la verdad que en esta lista se suma pues evidentemente las iPad Pro de Apple. Así que sin duda los modelos Pro van a ir rindiendo pues en Warzone Mobile. Así que tomen lista por si se quieren comprar un iPad o por si se quieren comprar pues uno de estos modelos de Apple. Vamos ahora sí con Android, y es que lo que confirmaron para dispositivos Android es que se ha estado probando en variedad de dispositivos, que luego les voy a mostrar una lista de todos los dispositivos, o bueno, o lo que se sabe de dispositivos que se ha estado probando pues esta alfa. Y estamos hablando ahora mismo de lo que es gama alta. Aquí podemos tener los gráficos full, así que vamos por ello. Y un dato curioso es que en esta alfa no estaba tan estable los FPS de Android, pero sí que es cierto que va a rendir súper bien una vez que esté optimizado el juego. Tenemos confirmado en lo que es la gama alta lo que son dispositivos Snapdragon 865 o superior, como los modelos de primera generación, que también vienen con los modelos de Asus, Black Shark, los de OnePlus, y sobre todo entra dispositivos que no solo son procesadores de Snapdragon, sino como el Exynos en el caso de los últimos modelos de Samsung, como es el Note 10, los modelos de Samsung S22, S22 Ultra, y también entran los modelos de Huawei con su procesador Kirin 1100. Luego tenemos procesadores Dimensity 700, y para que el juego nos vaya de mil maravillas nos piden una RAM de 6 GB con Android, evidentemente Android 10 en adelante. Y luego en lo que son requisitos mínimos para lo que es Warzone Mobile, de momento tenemos mínimo 4 GB de RAM. Si tu dispositivo es de 3 GB, pues prácticamente es que esperar una muy buena optimización para el juego y contar también con un Android 10.0. Además también tenemos los procesadores de Snapdragon 730, el procesador Helios G88 y por último el Exynos 2100. Y eso serían las especificaciones que van a estar pidiendo estos requisitos mínimos de Warzone Mobile. Además hay que tomar en cuenta que esta alfa se probó lo que son procesadores de gama alta y gama media alta y gama media, que pues ya están viendo en pantalla cuáles estables son en cuanto a FPS. Algunos van a 50-60 FPS, algunos van en 30 a 50, y pues ya estarán viendo en pantalla cómo es lo que rinde según el procesador. Y bueno banda, ya para poder finalizar con todo esto,
salieron uno que otro dispositivos probados en Android, que sí, algunos dispositivos no son tan antiguos, pero sí van a poder pues correr el juego prácticamente, si es que cuentan con 4 GB y sobre todo tendrán ejemplos de la marca de Xiaomi y marcas de Samsung, marcas de Huawei, así que van a ser marcas bastante conocidas que ya lo van a estar viendo en pantalla. ¡Qué buen servicio! Y una cosa, estos no son los únicos celulares barra dispositivos que estarán para Warzone Móvil, sino que esta lista pequeña va a estar conformado por celulares que sí se han investigado que van a poder con Warzone Móvil. Así que no te preocupes si tu celular no está aquí, guíate por la información de requisitos mínimos que lo hemos publicado pues en el video. Ahora sí, me despido, espero que les haya gustado la información y si es así, se agradece que dejes tu hermoso like para apoyar el video. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.